Les voy a contar una historia de una disquera que quebré siendo muy joven. El preámbulo de esa disquera es que yo decidí entrar a estudiar literatura a pesar de que vengo de una familia de ingenieros, lo cual ya de entrada me predispuso al fracaso, así como Pablo hablaba del fracaso del arte. Que además empezó esta disquera por un consejo que asumí mal asumido, creo yo. El consejo fue de pues el que era mi profesor de guitarra cuando yo estaba en el colegio, que viendo una oportunidad que existía, llamémoslo en el mercado, dijo, bueno, a usted le gusta la música, le encanta tocar, tales, ahora está estudiando literatura, su familia es socia de C-Systems de Colombia, que es como pues, una empresa que prensa discos, entonces pues ahí tiene para trabajar, ¿no? Esa era la premisa, como, le gusta la música, tiene una familia que tiene algo, puede trabajar. Entonces dije, bueno, hagámosle. Él dijo, yo le voy presentando bandas y usted las va sacando adelante. Entonces yo empecé a darle al asunto, así nos fuimos mandando al agua. Él me empezó a presentar bandas de hardcore. A mí me gusta muchísimo la música, especialmente la música alternativa, pero no soy muy conocedor del hardcore. Y en esa época menos. Y el problema más grande es que tampoco es que conociera el mercado del hardcore. Yo iba a otros conciertos, yo iba a escuchar a Estados Alterados y esas cosas, pero hardcore no iba. Entonces, pues yo empecé con mucho entusiasmo, así como todos en el arte siempre empezamos con todas las ganas y con mucha motivación. Estaba muy emocionado trabajando con una banda que se llamaba Zarath. Y le contaba a mis amigos como en lo que estaba, entonces hubo uno de ellos que dijo, ve, tan interesante esto, pues yo quiero también, y también con un montón de motivación, se metió al ruedo conmigo, y dijimos, bueno, hagámosle. Y uno qué hace cuando monta una empresa, pues estos pelados pensaron que era ir a la Cámara de Comercio, sacar una Cámara de Comercio, abrir una cuenta en la DIAN o como se llama esa vaina, y empezar a darle. Pues el primer aprendizaje realmente que tuvimos ahí es que sin investigación no hay absolutamente nada. Y no se trataba solo de investigación del mercado únicamente, no se trataba solo de investigación de qué es el hardcore, se trataba de realmente conocer qué es lo que va a hacer, en dónde está el asunto, dónde puede trabajar con esto. Y pues igual no nos dimos cuenta, seguimos dándole, seguimos trabajando, la cuestión empezó a funcionar muy bien. Curiosamente se empezaron a interesar bandas que para mí pues, son muy importantes en el sector musical, bandas como Pornomotora, Injury, Ingram, bandas que en el sector rockero pues, son importantes, bandas que eran invitadas a Rock al Parque como invitados especiales, por ejemplo el guitarrista de Injury ahora es el guitarrista de Diamante Eléctrico, es decir, gente que tenía un muy buen potencial. Pero nosotros pues íbamos ahí como iba fluyendo la cosa, no sabíamos realmente qué estábamos haciendo. Entonces, básicamente lo que hicimos pues, fue lanzarnos sin mirar para dónde nos estábamos lanzando y pues claramente nos dimos bastante duro contra el suelo porque nunca planeamos nada. Básicamente nosotros entusiasmábamos a unas bandas porque nosotros también estábamos entusiasmados y motivados, ellos se metían a trabajar con nosotros porque les llamaba la atención nuestra propuesta, que honestamente pues no sé cuál era porque no había ningún tipo de planeación. Nosotros no les planeábamos nada a la banda, así como Elvis salía de gira y no tenía ni idea qué iba a pasar allá, pues nosotros tampoco. Nosotros sacábamos los discos y llegábamos con un montón de cajas al concierto como, bueno, ¿quién quiere discos? Estamos hablando más o menos del 2006, 2007, donde los discos pues estaban empezando a morir. Y nosotros, como pueden ver, no habíamos investigado, no sabíamos que los discos estaban muriendo. Si hoy en día suena absurdo, pero en esa época no era tan absurdo. Entonces, pues el segundo aprendizaje que tuvimos, o pues por lo menos que yo tuve con esa empresa, es que antes de salir a hacer cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de empresa, hay que medir este asunto, hay que medir si el modelo realmente funciona, tratar de ponerlo en algún lado, mirar si a la gente le gusta o no, tratar de ver qué pasa con ese modelo realmente, con alguien a ver si le interesa o no y si hay algún tipo de clic o no, antes de salir a hacerlo. Entonces en este afán de tratar de mejorar la empresa, pues cuando uno no sabe algo, pues lo natural es que uno busque quién sí sabe de ese algo. Entonces, pues ese tema es bien importante porque
Pues evidentemente hacer una red de trabajo es muy importante para cualquier proyecto y para cualquier emprendimiento. Nosotros entonces empezamos a buscar quiénes eran, ¿no? Nuestras falencias, entonces decidimos, no investigamos, no planeamos, simplemente decidimos que era la parte musical. Entonces buscamos un productor que se iba a encargar de esa parte y la parte de comunicaciones. Entonces buscamos una persona que sabía de comunicaciones. Este personaje iba a hacer toda la parte de video, audiovisual, las páginas web, bueno, todo ese tipo de cosas, y el otro personaje iba a producir las bandas, buscarlas, darles un concepto de producción musical, bueno, etcétera, etcétera. Pues el problema realmente ahí es que no solamente, o por lo menos mi aprendizaje, no solamente es buscar quién sabe del tema, sino saber y conocer realmente cuáles son las motivaciones y miedos de esas personas, porque de repente, cuando ya llevábamos más o menos 2 años en operación, así más o menos bien o mal se vendían los discos, más o menos bien o mal movíamos las bandas, estábamos haciendo conciertos con Koji Kauto, con Superlitio, es decir, estábamos haciendo cosas bien interesantes. Llegábamos, entonces, en 2008 más o menos, pues teníamos que ir a Rock al Parque a vender los discos, algo así como el primer mercadito hippie ese que hacen en el Stereo Picnic, pero en la versión Rock al Parque. Entonces pues teníamos que estar ahí, vender los discos y todo el rollo, ¿no? Entonces pues conseguimos todos los permisos, conseguimos todo el asunto, y ese Rock al Parque de repente los 3 días el único que estuvo fui yo. Creo que uno de los socios tuvo un tiempo, pero pues bueno, el que estaba desde las, no sé, 8 de la mañana montando y salía a las 11, 12 de la noche, pues era yo. El que estaba detrás de las bandas diciéndole, oiga, acuérdese que en el escenario tiene que decir que los discos están en el stand de la disquera, bueno, tal, ese era yo. Después de ese fin de semana, entonces dije, ve, ¿qué es lo que está pasando acá? Me di cuenta que entonces era yo el único que iba a todas las tiendas mirando cómo estaba el tema del disco, a ver si se habían vendido, si no se habían vendido. El único que se la pasaba en los conciertos era yo, pues precisamente porque no había mirado por qué los demás socios eran parte de la empresa. Y precisamente el problema era que la motivación de ellos no era la emoción musical que yo tenía o que yo tengo, era otra motivación que no estaba vinculada a la empresa o al proyecto. Y precisamente por eso pues se fueron aburriendo y se fueron, digamos que desligando del trabajo. Poco tiempo después de ese Rock al Parque, 2007, 2008, no recuerdo bien, pues decidí que tocaba cerrar la empresa, me reuní con ellos y les dije, bueno, pues la situación es esta, debemos tanta plata, ustedes pues o sigan con la empresa y háganle o pagamos las deudas. Bueno, al final no hubo ningún consenso, yo pagué las deudas y volví a estudiar porque pues no supe qué hacer. Más o menos unos 7 años después monté mi empresa, El Chorro Producciones, donde aplico todos estos conocimientos de una manera creo que constante. Y para eso entonces pues les traje 3 consejos que yo creo que salen precisamente de esos aprendizajes, porque más allá de aprender a investigar y aprender de mercados y aprender a planear y todo eso, creo que hay unas cosas más básicas que uno sí puede hacer, que son consejos que yo hago constantemente en mi empresa. El primer consejo de esos es ir paso a paso. Nosotros lo primero que hicimos fue fundar una empresa en Cámara de Comercio, empezar a pagar impuestos, un tema pues que no iba a funcionar, porque no nos fijamos en el paso a paso, ir tranquilamente, a ver, no estar por allá en un futuro supremamente lejano, sino en el hoy y en el ahora que está pasando. Esta foto precisamente es del último documental que grabamos en nuestra empresa. Estamos subiendo con un mamo y 2 gaiteros a Siecha, a hacer unas canciones allá con ellos, y la pongo precisamente porque para mí esa analogía de la montaña es muy importante hoy en día, porque uno para subir una montaña, pues sí, allá está la cumbre, pero si no estás pendiente de cómo caminar todos los días, cómo caminar paso a paso para poder llegar allá, puedes pisar mal y te vas a caer y pues no vas a llegar, así de sencillo. Entonces es más importante saber caminar que saber llegar, por decirlo así, creo que está en la canción, dice eso. El segundo consejo entonces es que cualquier modelo que queramos hacer, cualquier proyecto que queramos hacer, creo que es importante medirlo antes de hacerlo. Este tema de la disquera lo recuperé hace 2 años,
precisamente porque CD Systems haciendo discos hoy en día pues necesitaba un modelo innovador que cambiara un poco el negocio. Entonces yo llegué con todo un modelo, vea, yo la cagué un montón, yo la embarré, aprendí esto, este debe ser el modelo. Básicamente les estaba proponiendo que hiciéramos una disquera no exclusiva para artistas independientes. Les gustó mucho, les parecía muy bueno todo el asunto, pero básicamente me dijeron, apenas les dije los números que iba a costar esta propuesta, pues me dijeron no. Entonces yo dije, bueno, la única opción que tengo para que alguien diga sí es medir este modelo. En efecto, duramos todo el año midiéndolo y hoy en día puedo decir, bueno, fracasé en ese momento, pero hoy no funcionó tampoco. Pero por lo menos puedo decir por qué no funcionó exactamente, porque medí todo el modelo, porque saqué el modelo y por lo menos no perdimos plata, por lo menos no hubo líos de socios porque sabíamos exactamente qué íbamos a hacer. Vamos a medir esta propuesta a ver si funciona. Si funciona se la presentamos a CD Systems. Al final pues realmente la necesidad era una necesidad de infraestructura que nosotros en nuestra empresa no tenemos porque somos gente, no infraestructura en nuestra empresa. Entonces, pues decidimos no seguir con ella porque iba directo para el fracaso. Entonces la cortamos, pero porque ya sabíamos por qué. Y el último el último consejo que saco de esto es no tenerle miedo al fracaso. Mi tema de haber fracasado tan temprano creo que marca inmediatamente mi vida, es decir, empiezo a estudiar literatura, fracasé fracasé con una disquera estudiando literatura, es decir, todas esas taras mentales pues están ahí y eso hace que uno constantemente pues esté, digamos, trabajando por hacer las cosas sin necesidad tanto pues de preocuparse por si va a fracasar o no. Esta foto precisamente ocurrió, me la tomé un par de horas o una hora después de habernos perdido haciendo el scouting para esta grabación en Siecha. Haciendo el scouting, pues mi equipo cogió por un camino y yo dije, bueno, yo voy por el otro. Bueno, terminé perdido en ese camino, caminando por entre la montaña, uno cree y las plantas son bajitas, bueno, cuando te metes de lleno al páramo no tienes ni idea de dónde estás. La angustia empezó a apoderarse de mí en un momento y dije, pucha, ¿qué es lo que hice? Estos manes se están perdiendo, el radio ya no entraba. Bueno, ni siquiera me acuerdo si llamamos radio, ¿sabes? Pero bueno, el radio no entraba, celulares no entraban, es decir, nada, yo simplemente estaba solo con una cámara tratando de buscar a mi equipo de trabajo. En ese momento lo único que pude hacer fue respirar, calmarme, mirar para todos lados, encontrar donde había una piedra donde estaba el camino original y decir, bueno, ya me ubiqué, volví al camino, volví a encontrarme con mi equipo y más arriba dije, me voy a tomar una foto porque voy a hablar en Fuck Up Nights, entonces les voy a contar mi historia de cómo me perdí en una montaña y cómo lo único que pude hacer en ese momento es parar, respirar y mirar a ver cuál es la solución. Creo que uno de los temas constantemente en nuestra empresa es eso. Nosotros nos lanzamos también como todos a hacer 50.000 proyectos, hemos hecho todo tipo de proyectos, han fracasado un montón y cuando vemos que no hay solución, lo único que puedo hacer yo es parar, respirar y decir, bueno, ¿cuál es la solución? Y eso ayuda mucho a tratar de resolverlos. Ya. Específicamente en la disquera el momento cumbre fue ese Rock al Parque. Trabajar pues por 12 horas, 14, 15 horas pues no es fácil y es un tema pues que en las artes ocurre, es decir, en efecto como Pablo dice, yo no dejo de pensar todo el tiempo en cómo hacer cosas nuevas, cómo hacer nuevos documentales, todo el tiempo estoy pensando y trabajando, yo nunca me siento tampoco en vacaciones, pero pues los 14 horas ahí sentado trabajando pues son duras. Ese momento precisamente creo que fue el que
el que me dijo aquí está pasando algo, porque yo me sentía así como John Travolta. Pues como que miraba para todos lados y bueno, ¿quién es el que está trabajando? El productor me prometió que iba a tener estudio, que iba a tener bandas, el de audiovisuales me prometió páginas web, el otro me prometió que iba a manejar finanzas y no está pasando nada. Y el problema no era que no supieran. Yo creo que cuando uno se va a asociar con alguien, el problema no es si saben o no saben. Yo parto casi siempre de la base que los demás saben. Pues como, no sé, seré un inocente en ese tema, pero pues yo no me pongo a juzgar si saben o no saben. Lo que sí me interesa es si quieren o no quieren trabajar en ese proyecto, si esa o no es su motivación en la vida, meterse a hacer esto, porque las cosas en las artes se ponen difíciles muy rápidamente y uno de repente no tiene plata, no tiene flujos de caja, el arte no tiene flujos de caja y es uno de los grandes problemas que tiene. Entonces, pues cuando llevas 3, 4 meses sin recibir un peso porque el proyecto va a recibir plata en 6 meses o en un año a veces, pues las cosas se van a poner duras. Y ese problema de las relaciones humanas pues es supremamente complicado. Entonces creo que el momento en que me di cuenta de eso fue ese Rock al Parque, luego empecé a darme cuenta poco a poco, unos 3, 4 meses más, pues que yo estaba en todo y nadie estaba en ese todo. Yo era el que trasnochaba con los músicos, yo era el que iba y parchaba con ellos y pues no me tomaba un trago porque pues estaba trabajando, pero además tenía 19 años, entonces pues sí, como todas esas relaciones. Entonces ahí fue cuando me di cuenta pues que no estaba funcionando. No tiene mucho que ver con cómo funciona o no la industria de la música, sino cómo funcionan tal vez las relaciones humanas. Creo especialmente en el tema de industrias creativas que la motivación sí es muy importante, porque la motivación en las industrias creativas no puede ser el dinero. El valor dinero no puede ser el que maneje las motivaciones de las personas que están metidas en eso, precisamente porque tienen unos flujos de trabajo bien complicados. Entonces por eso creo que pasa eso. Pues no sé si respondí lo de la industria de la música o no con esa respuesta. Bueno, pero en términos prácticos, ¿tú vivías de la disquera? No, ¿o no vivías de la disquera? No, esa es una buena cosa que pasó en esa disquera. Pues que yo era un estudiante, entonces básicamente vivía de lo que me daban mis padres para ir a estudiar. Lo que invertí en la disquera sí eran mis ahorros, los perdí todos. Lo que me tocó pagar por las deudas pues sí eran mis ahorros, a mi familia igual los tenía que pagar y eso sí eran plata mía, pues me tocó ahorrar ahí de los almuerzos y tales y pagar. De los buses, bueno, no, era muy difícil, yo estudiaba en los Andes y vivía en Suba, así que el bus no quité de la ecuación. Pero pues sí tenía que sacar de esa plata e ir y pagarlo. Eso sí fue algo muy bueno, digamos. Pero digamos que esa enseñanza financiera hoy en día en el chorro, en mi empresa, sí la aplico todo el tiempo. Yo sí vivo, bueno, del chorro y de dar clases también, como nuestros speakers de hoy, todos hacemos lo mismo. Hoy en día sí vivo de eso y eso no quiere decir que no haga proyectos y que no fracase. Nosotros yo creo que empezamos un proyecto cada 15 días y fracasa cada 5. Si nosotros empezamos proyectos todo el día, la diferencia es que hoy en día ya sé cómo ejecutar allá esos recursos. Entonces ya cuando me dicen, no, hay que meterle tanta plata, le digo, viejo, cuando sepa que funciona, cuando ya la haya medido, cuando me estén comprando, yo saco de mi bolsillo. Antes, no, yo tengo que pagar arriendos. Pero eso lo aprendí porque era chiquito. Sé que es un tema importante hoy en día en el emprendimiento y la gente mete su plata o hipoteca la casa para hacer una película. A mí ese tipo de cosas me parecen súper complicadas y personalmente no las recomiendo.